Entonces, me presento, mi nombre es Esteban. En esta oportunidad voy a presentarles un poco los avances que he tenido hasta el momento de mis investigaciones en la maestría. Y vamos a ello, ¿no? Este soy yo, ahí está mi nombre y algunos links si ustedes quieren conectarse conmigo. Tengo un pequeño canal de YouTube donde hablo sobre estos temas de análisis de datos. Me enfoco más que todo al tema de empresas, así que por ahí pueden estar ahí interesados. Y también está ahí mi LinkedIn. Listo, entonces vamos a ello. En esta oportunidad les voy a presentar la idea, el concepto que he tratado en esta última investigación, que se basa en el análisis de datos usando estructuras. Vamos a ver paso a paso de qué trata esta metodología. Pues en este caso es un nuevo algoritmo de alto nivel de clasificación usando generación de subgrafos con caminatas aleatorias. En este caso le llamé chasquis. Quiero comenzar con estas palabras. Los algoritmos de Machine Learning generan fórmulas matemáticas que simulan la experiencia humana. ¿Por qué? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un árbol de decisión que usa conceptos de entropía para poder hacer las separaciones y darnos estas reglas tan bonitas que siempre son usadas cuando estamos en temas de empresas porque nos dan una visión clara de qué pasos son los que se siguen para hacer una clasificación. También tenemos otros tipos de algoritmos como los basados en probabilidad, ¿no? Tenemos acá el naive Bayes o network Bayes, las redes bayesianas, etcétera, ¿no? Que aquí ya más bien se basan ya en probabilidades, agarran toda la data en conjunto para darnos más visión de la información. Aquí también tenemos, obviamente, las más populares hoy en día, que son las redes neuronales, que también son una capa que nos provee una información de qué cosa está ocurriendo detrás para que se haga una clasificación. Obviamente algunos algoritmos son más caja blanca, otros son un poquito más grises, y aquí, por ejemplo, en el caso de las redes neuronales son una caja negra. Cada algoritmo de inteligencia artificial nos da una percepción matemática distinta de los datos, y eso es crucial, porque de esta manera necesitamos probar un montón de algoritmos, un montón de promesas, por así decirlo, que nos van a dar cierta perspectiva de los datos. Y aquí viene la investigación que les vengo a proponer, que son algoritmos que usan la estructura de los datos para hacer una clasificación. Esta imagen viene del libro de Machine Learning Complex Network, donde podemos ver que ese triángulo, ese triángulo, si nosotros usamos algoritmos que se basen en distancias, por ejemplo, como KNN, o buscamos una distancia euclidana, vamos a ver que este triángulo, los datos que están más cercanos a son cuadrados. Aquí podemos ver cómo tenemos 4 cuadrados y tenemos solamente 2 círculos. Entonces, ese triángulo en particular vendría a ser clasificado como un cuadrado, porque hay más cuadrados cerca. Sin embargo, si nosotros notamos la estructura que hay detrás del comportamiento que tienen esos datos, vamos a darnos cuenta que acá hay una estructura conocida que es parecida a una semiluna. Entonces, en ese caso, vendríamos a clasificar ese triángulo como un círculo. Entonces, aquí viene la cuestión. O tenemos que usar caso a las estructuras que tienen los datos en sí, o tenemos que hacer caso solamente a la distancia que tienen ellos. Cada problema va a tener datos que se pueden comportar solamente basados en distancias, solamente basados en una distancia euclideana o siguiendo ciertos parámetros, o va a tener una estructura. En el caso que tenga una estructura, necesitamos capturar esa estructura, capturar las métricas que nos expliquen un poquito cómo se comporta esa estructura para poder hacer una clasificación. Los algoritmos de alto nivel se encargan de eso, analizar la estructura que hay de los datos para hacer la clasificación. No solamente la distancia, no solamente siguiendo básicamente esas ecuaciones de similitud o de similitud, sino enfocarse en la estructura. Uy. Ya, perdón, ya. Entonces, aquí hay ya. Dentro de estos algoritmos, dentro de estos algoritmos hay un problema.
que aquí, por ejemplo, he puesto dos clases distintas, la roja y la azul. Sin embargo, si nos damos cuenta, en el caso del rojo tenías una estructura clara de una semiluna y ya está. Sin embargo, los datos no son tan sencillos, tienen diversas estructuras. Parte de una clase puede tener una estructura en forma de una luna, la otra en forma de un rectángulo, o vaya a saber qué forma. Este es, por ejemplo, un caso donde tenemos un grafo ya todo conectado y podemos ver que hay dos particularidades, dos comportamientos completamente distintos en un mismo grafo. Tenemos una donde todos los datos aquí, que está en verde, donde todos los datos están conectados, y tenemos otra azul donde donde la conexión no es tan fuerte, es un poco más débil. Entonces, si aquí introducimos un nuevo nodo, vamos a tener que estar al tanto de cuál es la parte en la cual esté introduciéndose. Porque si se introduce aquí, en esta parte azul, va a ser distinto que si se introduce en la parte verde. Ahora, un poco más adelante. Listo. Ya he tenido algunas investigaciones en este campo, las dos son de este año, una que hice en Brasil y otra que hice en Ecuador, ambas son exposiciones. Y primero tenemos la de Brasil, donde logré agarrar un comportamiento estructural que se llama Bitwin Centrality para realizar la clasificación. Y otra investigación que tuve es la de Kipus High Level Classification, que se hizo en octubre en Ecuador, donde partí por cada uno de los atributos una red distinta. Pero bueno, son investigaciones también basadas en alto nivel, donde encontré algunos problemas. Uno es ese problema que les dije, de este problema de la estructura, y el segundo es el tiempo de procesamiento, porque las personas que ya han trabajado con grafos sabrán que calcular Bitwin Centrality es muy, muy pesado. Y ahora, si hablamos de grandes grafos con un montón de información, la cuestión se vuelve un poco más difícil. Bien, entonces a partir de ahora voy a comenzar a explicar un poco más el algoritmo y voy a explicar cómo se hace la construcción. Normalmente en un dataset tenemos lo siguiente, tenemos datos, en este caso tenemos instancias. Normalmente el dataset tendría de esa forma, ¿no? Tendría un montón de instancias. Y lo que hacemos es, cada una de esas instancias se convierte en un nodo. De tal forma que vamos a tener ya el grafo, vamos a tener un montón de nodos. Ahora solo nos va a faltar vincularlos entre ellos. La vinculación depende de lo que se vaya a hacer. Normalmente, en la literatura para datos que no son imágenes, se usa KNN o irradius. En el caso de KNN, simplemente agarras una instancia y la comparas con K vecinos más próximos, y los K vecinos más próximos crean un link entre ellos. Ese sería usando KNN, y Radius simplemente hace la resta entre dos instancias, y si esa distancia entre esas dos instancias es lo suficientemente pequeña, se conecta. De lo contrario, pasa. Muy bien, este es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos Iris Dataset como una red compleja, donde pueden ver ahí las tres clases que tiene el Iris, y cada uno de estos nodos representa una instancia dentro del dataset. Bien, entonces hasta aquí ya sabemos cómo hacer la construcción. Agarramos todo el dataset, por cada una de esas instancias creamos un nodo, cada uno de estos nodos se conecta con los K vecinos más próximos o con los más similares siguiendo una distancia en particular, y de esa forma creamos los grafos. Depende de qué algoritmo quieras hacer, depende de cuáles son tus reglas que vas a usar. Puedes conectar entre diferentes clases, que es en este caso, por ejemplo, o lo que puedes hacer es separarlos completamente. Entonces, primero, siguiendo estas reglas, vamos a construir un grafo por cada una de las clases. Es decir, vamos a crear un grafo para la clase verde, para la clase azul o para la clase roja. Esto puede significar, por ejemplo, no sé, los créditos bancarios que fueron aceptados o que fueron negados. En ese caso solamente serían dos clases, etcétera, etcétera. O sea, en este caso serían solamente dos grafos. Bien, una vez que creamos estos grafos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar de una forma aleatoria ciertos nodos y vamos a comenzar una caminata en estos nodos.
Aquí, por ejemplo, tenemos como este grafo, que fue el primero que les mostré al comienzo, tiene diversos colores. Quiero que aprecien esos diversos colores aquí. Y esos colores representan un caminante. En este caso, los caminantes solamente tienen posibilidad de saltar a 2 nodos adicionales una vez que comienzan. Entonces, aquí podemos ver cómo se tiene un caminante de color verde que pudo haber comenzado en cualquiera de esos nodos, hizo ese camino y logró crear ese grafo. Aquí tenemos un caminante de color azul, morado, uno naranja. Una vez que estos caminantes recorren el grafo, dados ciertos esos parámetros de cuánto pueden recorrer, lo que hacemos es agarramos todo lo que ha recorrido y lo extraemos en un grafo. De esa forma, del grafo principal nosotros vamos a tener subgrafos un poco más pequeños. Aquí podemos ver cómo se ha creado 4 caminantes y esos 4 caminantes han recorrido el grafo y han extraído 4 grafos distintos. Ahora, ¿por qué estamos haciendo eso? De esa manera, en algunos casos, por ejemplo, este caminante naranja va a lograr capturar esa parte distinta que tiene el grafo principal. Sin embargo, como tenemos más nodos en la parte de arriba, entonces va a haber más nodos que van a sacar la parte de arriba del grafo. Entonces, de esta manera lo que queremos hacer es capturar ambas partes de la estructura del grafo, ¿no? Tanto esa que no está bien conectada como la que está fuertemente conectada. El tamaño de grafo que van a sacar los caminantes depende, puede ser muy grande o puede ser un poco más reducida, eso depende. Y una vez que extraemos estos subgrafos, calculamos métricas. Existen muchas métricas que se pueden usar. En este caso, para estos experimentos, hemos usado clustering coefficient, transitividad, el camino mínimo, el promedio del clustering coefficient de todo el grafo y también el promedio de los grados. Estas métricas dependen, pueden ser diferentes, pueden variar, pueden ser las que ustedes escojan, las que sean mejores para el grafo, para hacer la clasificación del grafo, o las que mejor describan estos grafos. Aquí solo una pequeña explicación de alguna de estas métricas para que entiendan un poquito cómo capturan esta estructura de los grafos. Acá podemos ver que el clustering coefficient de un determinado nodo I se calcula usando 2 veces la cantidad de conexiones que tienen los vecinos, dividido entre el grado de ese nodo, multiplicado por el grado de ese nodo, menos 1. Y aquí pueden ver ejemplos, ¿no? Esta imagen viene del libro de Barabasi, donde pueden ver claramente cómo se hacen esas conexiones y los promedios, ¿no? Ahora, de esto hablé también sobre el promedio, ¿no? Si nosotros sacamos el promedio de todas las conexiones dentro del grafo, vamos a tener otra métrica que también usamos dentro de la clasificación. Una vez hecho esto, vamos a tener un dataset distinto. Vamos a tener, del dataset original, construimos grafos. De estos grafos extraemos subgrafos. De estos subgrafos extraemos métricas. Entonces, dependiendo de la cantidad de caminantes que tú crees dentro del grafo, vas a tener métricas que puedes usar. Un montón de métricas que van a representar como un dataset distinto, un metadataset a partir del primer dataset que hemos creado. Ahora, ¿cómo hacemos para la clasificación? Nosotros usamos la misma regla que habíamos usado anteriormente de KNN para conectar el nuevo vecino dentro de la red. Cada uno de esos nodos que se conectan dentro del grafo, lo que van a hacer es, van a comenzar un caminante, pero ahora con una regla adicional. Todos los caminantes van a comenzar a partir del nodo que se inserta. En este caso pueden ver cómo ese nodo rojo se está insertando. Sin embargo, todos los caminantes que van a nacer a partir de ese nodo se van a extraer en un grafo distinto. Aquí podemos ver cómo este nodo rojo, se aprecia a continuación, no me está permitiendo graficar acá. Ya, ese grafo, ese nodo rojo que estamos insertando va a extraer subgrafos. Por ejemplo, está extrayendo este de aquí, que ha recorrido estos 4 nodos y ha extraído ese subgrafo. De la misma manera, por ejemplo, este de acá ha sido esta subestructura que ha extraído aquí. Esta de aquí es una subestructura que ha logrado extraer desde esta parte. Listo. Entonces, una vez que tenemos todos esos subgrafos adicionales, volvemos a calcular las mismas métricas que habíamos calculado anteriormente. Entonces, aquí ya creamos 2 datasets distintos. Creamos un dataset
que va a ser nuestro nuevo dataset de entrenamiento basado en todas las métricas que hemos extraído de los subgrafos de entrenamiento, y vamos a tener un nuevo dataset de predicción basado en los nuevos subgrafos que hemos extraído. Y pues acá son un par de resultados que hemos obtenido hasta el momento. Este es lo nuevo que estamos haciendo para poder reducir el tiempo de predicción que tenemos al momento de clasificar. Como dije anteriormente, en el caso de Big Business Centrality, por ejemplo, hacer el cálculo para un gran grafo es muy complicado. Sin embargo, si hacemos esto que les acabo de decir, de hacer pequeñas subextracciones, entonces esa complejidad de cálculo se reduce mucho. O se puede ampliar mucho más si calculo una gran cantidad de vecinos. Voy a extraer básicamente las mismas propiedades del grafo más grande. Pero eso va a depender de qué cosa es lo que queramos hacer, ¿no? Aquí podemos tener algunos resultados. He puesto solamente 3 datasets por causas de tiempo. Y podemos ver cómo los resultados están bien. Para esto se usó 10 veces el tenfold cross validation. Y usamos estas estructuras, ¿no? Calculamos 5 para la cantidad de vecinos, creamos 50 caminantes para cada uno de los grafos y les permitimos solamente recorrer el grafo por 3 pasos. Es decir, creamos subgrafos de 4 nodos en cada uno de los datasets. Y los resultados son interesantes, especialmente porque ninguno de estos datasets fue normalizado, que ese también es un problema que se tiene con los otros algoritmos, que al no tener una normalización, muchos de ellos tenían una accuracia muy baja, especialmente en el caso del Wine, que bajaba hasta 80 o 70. Esto en el caso de los algoritmos de alto nivel. Sin embargo, en este caso, la accuracia fue de 91, lo cual nos da ciertas perspectivas de que quizá esto puede representar un área de más análisis, ¿no? Actualmente ya hemos hecho un par de experimentos más, pero ya no lo estoy poniendo a continuación. Básicamente esto era solo para explicarles de qué trata esta investigación, cómo estamos usando la estructura de los datos, cómo estamos extrayendo subgrafos a partir del grafo principal para hacer la clasificación. Ahora, pues eso vendría a ser todo. Si tienen alguna duda adicional, estaré escuchando.